lograr, ¿no? En cuestión de quién eres, yo les recomiendo mucho que definan cuál es su perfil laboral, ¿no? Hagan una síntesis de cuáles son los elementos que los hacen a ustedes también idóneos para desempeñar ciertas funciones y qué funciones son las que mejor pueden desempeñar, ¿no? Definan un perfil específico, un cargo determinado, ¿no? Y también otra de las cosas es, ¿qué ofreces tú como profesional para esa empresa, ¿no? ¿Por qué eres un candidato, un buen candidato para ocupar X o Y puesto, ¿no? También tienes que considerar cuáles son tus éxitos, ¿no? ¿Cuál es tu formación académica? Si tienes una formación académica de licenciatura, de maestría, de doctorado o simplemente tienes secundaria o preparatoria. Tienes que ver también esta parte de tu formación y, bueno, también más adelante vamos a ver en algún momento cómo podemos crecer esta parte en el momento en el que queramos, ¿no? También tienes que considerar tu experiencia laboral. Sé que en cuestión de personas trans es muy reducido el grupo de personas que cuenta con una amplia experiencia en el ámbito laboral. Por lo general, estas personas llevan su experiencia laboral desde antes de iniciar el cambio. Una vez que inician el cambio es cuando empieza a complicarse la parte de su inserción laboral y evidentemente hay muchas personas que no conocen, ¿no? Cuáles son las empresas que te pueden aceptar, que tienen políticas de diversidad e inclusión, y evidentemente hay mucha gente del grupo trans que se queda sin empleo 1, 2 o incluso hasta 3 años, ¿no? Siendo personas que a lo mejor pues tienen incluso a lo mejor un MBA o que están excelentemente bien preparadas, que hablan perfectamente bien inglés y que por temas de discriminación, por temas de tabús, por temas de prejuicios, pues no los han aceptado o no las o los han aceptado en un empleo, ¿no? Una de las claves las vamos a dar más adelante, pero realmente es dejar de buscar solamente por buscar. Anteriormente a lo mejor se podía buscar un empleo en cualquier empresa, que de hecho no es la forma correcta de hacerlo para nadie, seas trans o no seas trans, ¿no? Realmente esa no es la forma adecuada de buscar trabajo. Y realmente estos puntos que le estoy dando aquí en este slide es la forma más adecuada para cualquier persona de buscar correctamente un empleo. Entonces, como les estaba mencionando, en quién eres también, aparte de considerar toda la parte de definir tu perfil laboral, de hacer una síntesis de los elementos que te hacen idóneo para un puesto, que realmente definas un cargo determinado, ¿no? Que realmente conozcas qué es lo que ofreces como profesional, que consideres tus éxitos, que consideres tu formación, tu experiencia. También es sumamente importante que consideres cuáles son tus competencias laborales o soft skills o hard skills, ¿no? De los que se habla muchísimo en el ámbito de recursos humanos. Y de estos vamos a hablar un poquito más adelante, no los quiero revolver como con conceptos, pero sí es bien importante saber cuáles son nuestras competencias y nuestras capacidades laborales. En sí, todo lo que vamos a ver en este slide va a venir relacionado con toda la charla, ¿no? La otra cosa que tienes que ver es qué quieres, ¿no? Y aquí vamos a plantear un poquito lo que es nuestro sueño profesional. ¿Cuál es nuestra visión del futuro, ¿no? Nuestro objetivo global? ¿Qué quieres lograr el día de hoy? ¿Qué quieres lograr dentro de un año? ¿Y qué quieres lograr durante toda tu vida laboral? Es una realidad que mucha de la comunidad trans se centra muchísimo en todos los que son sus cambios físicos y es algo completamente comprensible y es algo completamente normal. Sin embargo, muchas veces se deja de lado todo el crecimiento y desarrollo profesional, ¿no? Y hacen de su vida y de su día a día la parte física, ¿no? Entonces, también hay que empezar, así como hay un planteamiento en cuestión de cómo vamos a vernos, cómo vamos incluso a vestirnos, cuál va a ser nuestra imagen, cuál es nuestra proyección como hombres o como mujeres, ¿no? También tenemos que ver cómo es nuestro plan como hombres y como mujeres profesionales, ¿no?
y creo que es una parte donde se cojea mucho en el grupo T. Aquí también es importante que definas qué es lo que deseas a corto, mediano y largo plazo, a nivel financiero, a nivel económico, a nivel académico, a nivel profesional, a un nivel de autorrealización. Como mencioné hace 2 segundos, muchas veces las personas trans se centran únicamente en su cambio físico, en el cambio de sus documentos, pero dejan de ver realmente que son seres humanos como cualquier otro al final del día y que realmente también tienen que tener este nivel de autorrealización, ¿no? Que tienen que ver hacia el futuro en cuestión profesional, ¿no? Cómo quieren ser vistos, qué es lo que quieren desempeñar, cuál va a ser su utilidad también en el mundo, ¿no? También tenemos que revisar toda nuestra parte de conocimiento salarial, ¿no? De acuerdo a que tengamos una carrera o no tengamos una carrera, tenemos que hacer un recabado de cuánto es lo que queremos percibir y si eso va alineado a lo que sabemos, a nuestra experiencia y si realmente estamos siendo congruentes con lo que pedimos, ¿no? Y con lo que damos. Y en muchos casos no solamente es porque estamos pidiendo mucho y que nuestros conocimientos sean bajos, sino al revés. Muchas veces por esta situación en la que las personas pasan por una transición, generan una desvalorización en su persona y ya no tienen visualizado de forma objetiva lo que es un sueldo congruente, un sueldo alineado con mis capacidades, sino más bien me quedo con cualquier tipo de sueldo o con cualquier tipo de empleo. Y las personas trans no están hechas solamente para cualquier tipo de empleo, están hechas para también diseñar su vida y realmente obtener el empleo que realmente desean, ¿no? Es importante que te plantees si quieres ser gerente, si quieres ser director, si quieres ser supervisor, supervisora, realmente cuál es tu objetivo profesional, ¿no? O quieres ser simplemente un operador, una operadora, ¿no? O una persona administrativa. Tienes que ver realmente cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres llegar, ¿no? En algún momento, si tú también quieres tener un propio negocio, pues es bastante válido que lo plantees en este sueño profesional, ¿no? En el que quieres, ¿no? Pero también es importante que veamos cuál es nuestra formación tanto y nuestra experiencia para poder poner un negocio, ¿no? Mucha de la población trans decide poner su propio negocio por falta de inclusión laboral, ¿no? También es importante que empecemos a definir cuál va a ser nuestra estabilidad y nuestra seguridad laboral. He conocido a varias personas trans que realmente pues toman un empleo y posteriormente toman otro a los 3 meses y posteriormente a los 2 meses hacen un cambio. Entonces también tienen que empezar a definir cuál va a ser la estabilidad laboral que quieren, ¿no? Otra de las cosas en el que quieres tiene que venir directamente relacionado con tu parte vocacional, ¿no? ¿Cuál es el impacto que quieres tener hacia el mundo? Si estás realmente conectado con tu vocación, si tu vocación está conectado con lo que estudiaste realmente o no, ¿no? Y en el caso de que quieras hacer un movimiento, no en tu vocación, sino en tu carrera, también es importante que lo hagas en un momento preciso, porque vale más la pena que hagas un cambio a que sigas 10, 20, 30 años de tu vida haciendo algo que realmente no te gusta, ¿no? También tienes que considerar si quieres trabajar pues en este país o tienes que ver la parte de tu residencia, ¿no? En muchos casos, para las personas trans, vivir en México ha sido complicado porque pues una gran mayoría de empresas pues no tienen políticas de diversidad e inclusión. Realmente hay un listado relativamente reducido de empresas que cuentan con estas políticas e incluso que están certificadas, ¿no? En algunos otros países es muchísimo más amplio este sector o este grupo de empresas que están certificadas y que están normalizadas para tener políticas de diversidad e inclusión. Y esa es una de las cosas bien importantes también, que quiero en cuestión de empresa, ¿no? O sea,
hacia qué tipo de empresa quiero pertenecer, y ahí es más bien hacia dónde vas, ¿no? Tenemos que tener claros qué queremos en cuestión de valores que tenga la empresa, y esto nos va posteriormente a llevar hacia dónde vas, ¿no? El tamaño de la empresa, el posicionamiento incluso de la marca, el giro de la industria en el que quieres trabajar, porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, si yo tengo valores de cuidado ambiental, no sería congruente que yo me postule a una empresa de tala de árboles, ¿no? Por decir un ejemplo muy sencillo y muy burdo. Entonces, es bien importante que también estemos alineados con el giro o con la industria de la empresa en la que queremos trabajar, que estemos alineados con los valores de la empresa, con la cultura de la empresa. Y aquí entra mucho el hecho de postularse a empresas, o sea, como personas trans, postularse a empresas que realmente cuenten y tengan políticas de diversidad e inclusión. ¿Por qué? Porque si no te vas a estar enfrentando a un mundo con un riesgo impresionante, ¿no? Si tú entras, independientemente del passing que puedas tener, ¿no? De si se nota o no se nota. Las empresas que son realmente inclusivas, el passing realmente no es algo en lo que se fijen. Entonces, muchas veces buscamos con nuestro passing, ¿no? O sea, con el passing que tengamos, buscar realmente, pues, empresas de cualquier tipo, porque, pues, entonces, como no se nota, pues sí encajamos en cualquier empresa. Y no es así, no es de esa forma, ¿no? Porque en algún punto, a lo mejor, si hay algún discurso de odio hacia la comunidad LGBT, pues posiblemente te sientas incómodo, incómoda con estos discursos de odio, con estos, a lo mejor incluso hasta chistes en contra de, y creo que es muy importante que realmente se busquen empresas que estén alineadas con esa cultura, que los empleados o con los colaboradores que trabajan en dicha empresa también estén empapados de este tipo de cultura, ¿no? Que tengan este tipo de sensibilidad. Ahora, en cuestión también, es importante en cuestión de hacia dónde vas, que también incluso nos fijemos en el objetivo de la empresa, ¿no? Por otra parte, en cuestión de qué necesitas, es bien importante que hagamos un excelente análisis en cuestión de lo que queremos, ¿no? Y en los puestos que nosotros estamos buscando, y evaluar y hacer un verdadero análisis en cuestión de si se alinea nuestro perfil actualmente, ¿no? Con la vacante que estamos buscando. Si no se alinea, evidentemente vamos a tener que posiblemente desarrollar algún tipo de soft skill adicional, ¿no? En cuestión de a lo mejor crecer nuestra capacidad de liderazgo, nuestra capacidad comunicativa, pero también a veces piden certificaciones o piden cierto nivel de licenciatura, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver si realmente nuestro perfil actual hace clic o hace match con lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, es bien importante que hagamos esta búsqueda, que hagamos de nosotros mismos un análisis FODA, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son las amenazas que tenemos, ¿no? Tenemos también que analizar el perfil de las vacantes, ¿no? Y ver específicamente qué me hace falta, y una vez que vemos qué nos hace falta, podemos hacer una planificación de cómo vamos a ir integrando estos elementos a nuestra persona. Y bueno, en cuestión de cómo lo vamos a lograr, parte de ello es hacer una planificación justamente de ver qué es lo que necesitamos, y si contamos con todos estos elementos, realmente empezar a generar una búsqueda adecuada de empleo y postularnos a las empresas adecuadas. Si todavía nos hacen falta algunas cosas, evidentemente tenemos que ver cuál es la formación adicional que tenemos, si tenemos que capacitarnos, si tenemos que certificarnos o si tenemos que, pues, tomar algún curso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay muchísima apertura en cuestión de capacitaciones remotas. Mucho del grupo T no termina de formalizar sus estudios académicos, ¿no? Sus estudios formales, por cuestiones de bullying, de mobbing, o porque no se vieron cómodos, cómodas
cuando estuvieron estudiando o cuando iniciaron a lo mejor su carrera universitaria y la truncaron, o incluso desde la secundaria o la preparatoria lo abandonaron, ¿no? Entonces, si nosotros queremos seguir con nuestros estudios, podemos hacerlo directamente a través de nuestra pantalla. Hoy en día, una de las cosas buenas que nos trajo el COVID es que muchas de las cosas se digitalizaron, ¿no? Entonces, realmente es una ventaja para los grupos, para ciertos grupos vulnerables que fueron muy buleados o que son propensos a ser violentados, porque desde nuestra casa podemos realmente empezar a nutrirnos con otras cosas, ¿no? Por otra parte, una de las cosas que hemos visto de este lado en Creata, tenemos una cercanía con mucha gente de la comunidad trans, ¿no? Y muchos de ellos nos mandan sus currículums y gran parte de los que vemos es que realmente pues no tienen una estructura, que realmente ni siquiera se conocen a sí mismos, no saben lo que quieren, buscan un empleo por buscar un empleo por cuestión de necesidad, ¿no? Y una de las grandes cosas cuando nos mandan sus CVs es parte del el perfil. Aquí hay un objetivo profesional sumamente extenso, ¿no? O sea, realmente tampoco tampoco es el ideal, pero de aquí pueden tomar como algunas como ideas de lo que pueden poner en un objetivo profesional. Por lo general, la gente pone un objetivo profesional pues muy general, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de unirme a un equipo en el que pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mis años de formación, crecer en experiencia y desarrollarme personal y profesionalmente dentro de una empresa que ofrezca oportunidades en función de mi desempeño, logros y aportaciones. Esto es muy general. Aquí podemos estar hablando de una persona financiera, de una persona de administración, de una persona de marketing, de una persona de diseño gráfico, de una persona de un psicólogo, de un arquitecto. Si se dan cuenta, aquí no hay un perfil, no sabemos qué clase de persona se encuentra detrás de ese CV al final del día, ¿no? Y prácticamente es como hacer un mini pitch, ¿no? De quién soy, de cuál es mi perfil, para que de entrada las empresas sepan perfectamente quién soy, ¿no? Cuál es mi perfil en breve, ¿no? Y cuáles son como mis especialidades. Por ejemplo, aquí ponemos uno que es muy amplio, pero puede ser pues muchísimo más corto, ¿no? Siempre y cuando sea como muy preciso. Por ejemplo, aquí dice, experta en el área comercial, con más de 19 años de experiencia, alcanzando y rebasando los KPIs establecidos, con un aumento de 400% en las ventas anuales. Soy una mujer determinada, comprometida y sumamente apasionada por las ventas. Aquí sabemos que esta persona va a ir por puros puestos de ventas, ¿no? Evidentemente, pues aquí hay más extensión, ¿no? Por medio de la planeación, ejecución de acciones efectivas, logro resultados, logro los resultados planteados en los objetivos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Me considero una persona responsable, disciplinada, confiable. Evidentemente, esto es hacerlo demasiado amplio. Todas estas cosas que vienen aquí al último pueden ir perfectamente en una acomodados en la parte de los skills o con barras o con algo que realmente sea un poquito más gráfico, más visual, un poquito más dinámico, ¿no? Pero si se dan cuenta, o sea, simplemente con este pequeño renglón, podemos saber perfectamente qué tipo de perfil tiene la persona, ¿no? Aquí también se puede incluir deseo laborar en una empresa que se dedique a tal industria, ¿no? Específicamente en el sector a lo mejor de la construcción, para elevar sus ventas en cuestión inmobiliaria, ¿no? O en cuestión de terrenos, o en cuestión, y ahí lo pueden poner como de forma muy, muy, muy clave. Digo, puede ser tan específico como ustedes quieran, aunque tampoco es demasiado recomendable que sea tan extenso. Ahora, también es bien importante para nuestro CV que resaltemos los logros obtenidos. Más adelante les va a dar como más la parte de la estructura, ¿no? Pero en cuestión de, tenemos que tener muy identificada cuál es nuestra propuesta de valor. Como les mencionaba anteriormente, tenemos que saber quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos en relación a otros candidatos, ¿no? ¿Cuáles realmente son nuestras habilidades blandas que nos hacen un mejor candidato, ¿no?
Hoy en día son bastante más valorados los soft skills que los hard skills, ¿no? No significa que los conocimientos duros, ¿no? O que la formación no tenga valor, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos egresados de X carreras hay, ¿no? O sea, ¿cuántos egresados de administración hay, ¿no? Entonces, realmente la formación van a salir 5,000, 10,000, 15,000, 30,000, 50,000 personas de una misma carrera. ¿Qué es lo que a ti te hace diferente? ¿No? Es bien importante tener muy identificado por qué nosotros somos diferentes, cómo nos destacamos del resto. Como les decía, hoy las empresas buscan a alguien que realmente sea afín al puesto, a la filosofía de la empresa, que esté alineado con los objetivos incluso de la empresa, que realmente tenga el potencial para impulsar el desarrollo de la empresa. Y eso se hace con la parte de las habilidades blandas, más que con la parte formativa y con la parte con la parte académica, ¿no? Es bien importante también que nosotros hagamos este análisis, como les decía, y que realmente nos demos cuenta de cuáles son estos valores que nosotros, más bien estas habilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿no? Muchas personas me dicen, bueno, ok, perfecto, y ahora, pues, ¿qué es una soft skill? ¿O qué es, o cómo la defino? ¿O cuáles son las habilidades que...? Bueno, tenemos, por ejemplo, innovación, tenemos creatividad, tenemos conocimiento digital, por ejemplo, tenemos aprendizaje continuo, tenemos orientación al cliente, tenemos, por ejemplo, puedes que tengas una habilidad multidisciplinar o competencias interculturales. Estas dos me quiero frenar un poquito aquí porque el grupo T entra mucho en todo lo que son habilidades interculturales, ¿no? Al final del día. También puede ser que que seas una persona que es muy adaptable y que sea flexible, que tenga a lo mejor una visión estratégica, que tengas una mentalidad de colaboración, ¿no? Que tengas habilidades buenas de comunicación, que tengas muy buena inteligencia social o que te guste trabajar en grupo, en red, en equipo, ¿no? Es bien importante que nosotros empecemos a identificar cuáles son nuestras habilidades blandas que nos dan nuestro factor diferenciador. Ahora, en cuestión de recursos humanos, ¿no? Las cosas están cambiando muchísimo. Incluso ayer se dio un streaming acerca de la cuarta revolución industrial, donde se hablaba que muchos de los empleos, ¿no? Hay un estudio hecho por Frey y Osborne, el cual nos dice que más de 702 empleos, ¿no? Perfiles de puestos van a desaparecer, ¿no? Aproximadamente 702. Esto hacia el 2033. ¿Y por qué? Porque hay mucha inclusión de tecnología. Entonces, justamente aquí podemos ver que las tareas duras, que las tareas luego más físicas, ¿no? Pueden ser realmente relevadas por un robot. Entonces, yéndonos hacia el 2033, en un estudio que hizo Pricewaterhouse y PwC, nos muestra que cuáles son las competencias que más va a valorar un empleador, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una de las más altas que vemos, ¿no? Como en cuestión de, aquí vemos en la parte de la línea en cuestión de carencia, o sea, qué es lo que no hay y cuál es la competencia necesaria, ¿no? En realidad podemos ver que se necesita mucho de lo que es innovación y creatividad y hay muchísima carencia en innovación y creatividad en el mercado, ¿no? Otra de las puntas más altas podemos ver que es adaptabilidad y flexibilidad, y realmente también es carente. No tanto, hay un poco más de gente que la tiene, pero también hay un poquito de carencia en ello. Y también habilidad multidisciplinar. Estas serían como las más altas, pero en general las que tenemos de este lado son las que más se requieren para pues ocupar los puestos y para que nosotros en un futuro también, o sea, más adelante, podamos sobrevivir a ciertos puestos, ¿no? Porque entre más fácil sea de explicar nuestro trabajo, va a desaparecer. Por ejemplo, en este estudio que se hizo de Frey y Osborne, hay un porcentaje de posibilidad de que en ese estudio de 702 empleos, cuáles tienen más altas probabilidades de realmente desaparecer.
Y, por ejemplo, teníamos en cuestión de agentes de viajes, agentes de seguros y telemarketers, ¿no? Que van a desaparecer en un 99% de posibilidad para el 2033. Entonces, y esto es un poco preocupante y lo menciono también porque mucha de la población trans a veces por falta de formación o falta de entendimiento de cuáles son las empresas que realmente pueden incluirlas, se buscan empleos muy operativos y realmente estos puestos operativos con el paso del tiempo van a ir desapareciendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a visualizarnos hacia un futuro, ¿no? Y ver que realmente tenemos que tener un poquito más de formación académica y un poquito también más de crecimiento en nuestras habilidades blandas. Frey y Osborne nos dicen que entre más fácil de explicar sea tu trabajo, más reemplazable va a ser. Entonces, ojo con eso. Ustedes, si gustan, pueden googlear la lista de Frey y Osborne del 2013. En esta cuarta revolución industrial incluso va a ser un periodo muy corto de cuarta revolución industrial de aproximadamente 22 años y va a terminar siendo reemplazada por la quinta revolución industrial. O sea, ya estamos en la cuarta, no hemos terminado de entenderla ni de vivirla y ya estamos hablando de una quinta revolución industrial. Entonces tenemos que estar muy bien preparados en cuestión tanto académica como en cuestión de soft skills, ¿no? En cuestión de habilidades blandas. Ahora, también es bien importante que empecemos a conocer cuáles son nuestras salidas laborales, ¿no? ¿Cuál es el mercado laboral? O sea, ¿qué es a lo que podemos acceder? Y esto es una parte muy puntual para esta plática, ¿no? Cabe mencionar que sí son muy pocas hasta hoy las empresas que cuentan con políticas de diversidad e inclusión. Esta parte, para esta plática, sí es muy importante que consideren. Hay mucha gente trans que busca empleo en cualquier lugar. El problema es que se exponen muchísimo a discriminación, a violencia, a prejuicios, a que les manden un correo con agresiones, con insultos y que puedan dañar su integridad, ¿no? Entonces, esta parte de mercado laboral sí es bien importante entender que hasta cierto punto para las personas trans sí es poca, ¿no? Pero realmente si nosotros tenemos bien identificados en dónde podemos postularnos, realmente podremos hacerlo, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, hay que ver de entrada cuáles son nuestras salidas laborales en cuestión de nuestra formación y de lo que sabemos, ¿no? La otra es cuál es la oferta laboral. Y aquí ponemos una banderita, ¿no? Porque es bien importante conocer la oferta laboral para las personas trans. ADECO es una de las oficinas de empleo que realmente es verdaderamente inclusiva, ¿no? Tienen un programa específico que se llama Talentos sin Etiquetas, en los cuales ellos realmente tienen una gran cantidad de políticas de diversidad e inclusión en los cuales tú puedes acercarte perfectamente a ellos y platicar abiertamente del tema trans, ¿no? Sin que haya un problema de discriminación. Ellos ya verán pues posiblemente cuáles de sus clientes realmente encajan. Lo que tienes que hacer realmente es pues, meterte al portal, darte de alta, ir a una entrevista y en esa entrevista ser completamente pues honesto, completamente franco, ¿no? Franca, mencionar el tema. ¿Para qué? Pues para que ellos realmente en algún punto, posiblemente a la vacante a la que te estás postulando, pues es para un cliente de ellos que no tiene a lo mejor todas las políticas, ¿no? Sin embargo, tú mencionando todo esto, evidentemente, pues pueden colocarte directamente con algún empleador de esta índole, ¿no? Que tenga estas políticas. Tú simplemente menciónalo y estoy 100% seguro que en ADECO te van a ayudar. Ahora, también es bien importante que tengamos lo que es muy claro, como les decía, la evaluación de los sueldos. No podemos llegar pidiendo 13, 15, 20 mil pesos cuando realmente nuestros conocimientos no cumplen con esos criterios, ¿no? O sea, no cumplimos con el perfil adecuado para acceder a un sueldo de esa índole. O al revés, ¿no?
He conocido personas trans que realmente tienen una súper formación académica, de verdad que tienen, como les mencionaba hace rato, un MBA en Londres y que hablan 3 idiomas, que hablan inglés, que hablan español y que hablan alemán, y que realmente todavía no se pueden colocar o no se pueden posicionar, e incluso cuando van a pedir empleo, pues se reducen de costo, o sea, hacen hacia abajo su evaluación de sueldos. Y eso tampoco es bueno. Evidentemente ya hablamos un poquito acerca de la cuarta revolución industrial. Hay empleos que van a desaparecer. Tenemos que ver qué fue lo que estudiamos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra profesión o nuestra ocupación, y ver en este listado de la cuarta revolución industrial nuestra, si nuestra profesión o si nuestro oficio está en riesgo, ¿no? Y realmente estar preparados para desde antes poder hacer algo y que no nos golpee o no nos veamos afectados por este fenómeno, ¿no? En cuestión de oferta laboral, como les mencioné, acérquense a DECO, o también pueden visitar el HRC, ¿no? Y ver cuál es el listado de empresas en general que tienen una certificación de políticas de diversidad e inclusión. Esas son mis 2 recomendaciones. O bien se pueden acercar con nosotros acá en CREATA. Pero realmente mi recomendación número 1 es acérquense a Adecco Group. Ahora, como les mencionaba, también hemos visto pues muchas deficiencias en lo que son la redacción de un currículum, ¿no? Eh, Esto no solamente en población trans, o sea, esto pasa pues en todo el mundo, o sea, todavía las personas no saben qué es, por ejemplo, un currículum 2.0, un currículum 4.0, ¿no? O un posicionamiento de nuestro perfil, de nuestro personal branding en 4.0. Y aquí les voy a hablar un poquito de ello, ¿no? Es bien importante que, pues de entrada, pues como les mencioné en un inicio, tengamos pues, muy bien detallado nuestro perfil laboral, ¿no? Y que venga únicamente, pues nombre completo, teléfono, correo. En algunos casos, en algunas empresas, ya se está recabando el currículum vitae, ¿no? De forma ciega, o sea, sin fotografía y sin nombre, y entonces únicamente el reclutador se centra específicamente en lo que son nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestra formación y en lo que es importante. Aquí, en otras charlas que hemos dado justamente de empleabilidad para personas trans, nos han preguntado, oye, mira, yo todavía no tengo pues el cambio del nombre, ¿no? O no tengo todavía, o pongo los 2 nombres, o qué hago. Ustedes pongan el nombre en su currículum con el nombre con el que se identifican. Y como les mencionaba, mi recomendación es acudan a ADECO, y en el momento en el que si hay algo que resolver, ustedes sean completamente honestos y mira, sabes que este es el nombre con el que me identifico, pero mis documentos todavía no están cambiados, ¿no? Esa es la recomendación, que sean abiertos, que sean transparentes. Y el lugar ideal para poder ser ustedes mismos es ADECO. Entonces, también, pues obviamente su teléfono. Muchas veces nos toca que recibimos currículums y los teléfonos están mal o no responden. Entonces, si ustedes están buscando empleo, respondan las llamadas telefónicas, ¿no? O pongan realmente el teléfono de forma correcta, porque a veces terminamos contactándolos por correo electrónico y a lo mejor se les fue un numerito o algo. Entonces, fíjense muy bien en su currículum si realmente toda la información que están poniendo es correcta, ¿no? Porque de verdad nos ha pasado mucho de este lado que no podemos ni siquiera contactarlas. La otra es correo. Pongan un correo que sea profesional. Esto incluye para todo el mundo y no es una cuestión de estereotipos, sino que simplemente es una cuestión un poquito de formalidad profesional, nada más. No tiene que ver que si con tu expresión, que si con... No tiene nada que ver con eso. Trata de un poquito el tema profesional, ¿no? Entonces, la forma más adecuada de poner un correo electrónico es tu nombre, punto, apellido, @gmail, @hotmail, @outlook, o como tú lo quieras, el servidor que tú quieras o el de correos que tú quieras, ¿no? Pero poner
nombre punto apellido, o nombre guión bajo apellido, o nombre y apellido juntos, o nombre diagonal apellido, ¿no? O tu inicial y tu apellido, pero que sea algo formal. Muchas veces nos encontramos con personas que son a lo mejor, no sé, que les encanta Harry Potter, y ponen Hufflepuff María, 96 @gmail.com. Entonces, pues, pierde completamente la formalidad, ¿no? O burbujitas-066, ¿no? Entonces, pues pierde bastante la formalidad. Entonces, para su currículum, elijan un correo electrónico que sea profesional. Otra de las cosas es la formación académica, ¿no? Aquí son las cosas que tienen que venir en el currículum vitae. Tu formación académica. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que nos ponen a veces hasta el kinder en el que entraron, en el que estudiaron. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, eso no funciona. O sea, si ustedes terminaron en cuestión secundaria, únicamente pongan la secundaria, ni siquiera es necesario la parte de primaria. Es algo completamente lógico y obvio que si pasaron la secundaria, obviamente pues transitaron por la primaria, ¿no? Entonces, en cuestión también de espacio, es bien importante poder ser más efectivos. ¿Por qué? Porque un reclutador tiene aproximadamente entre 30 y 45 minutos para tú atraparle la atención a ese reclutador y que posteriormente a lo mejor se dé unos minutos más en revisarlo. Pero si en esos 30 segundos, 45 segundos, tú no llamaste la atención del reclutador con tu información, créeme que lo va a dejar de lado, ¿no? Entonces, toda esta información, como les mencionaba, de formación de que si el kinder, que si la primaria, que si la secundaria, que si todo lo anterior es paja, ¿no? Y vas a hacer que se pierda. Entonces, puede ser muchísimo más puntual. Y la recomendación es justamente, ¿no? Si tienes una licenciatura, ya ni siquiera pongas la preparatoria. Ejemplo, en maestría sí es importante, ¿no? Porque evidentemente estudiaste una licenciatura y a lo mejor estudiaste una licenciatura en administración de empresas turísticas y estás haciendo una maestría en mercadotecnia, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces ahí sí pueden venir de la mano. Pero ya si tú tienes una licenciatura, no pongas lo demás. Si tienes la preparatoria, no pongas lo demás, ¿no? Y así, conforme vayas tú avanzando. Ahora, esto también en cuestión de espacio, en cuestión de efectividad, ¿no? La otra es también tu formación complementaria es sumamente importante, ¿no? Muchas personas tenemos certificaciones, tenemos diplomados, tenemos cursos, tenemos cosas adicionales que nos han añadido valor académico en cuestión de conocimiento para poder complementar nuestra formación académica. Esto sí es bien importante que lo pongamos, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de certificación Lean Six Sigma, ¿no? O una certificación Supply Chain, o alguna certificación en logística o algún diplomado en logística. Ahí ustedes pueden poner toda su formación complementaria. Si quieren poner dónde la tomaron, ¿no? A lo mejor en algún tipo de grupo específico, en alguna institución, en algún centro de capacitación, y a lo mejor también que pongan cuál es la validez, si tiene validez oficial, si no tiene validez oficial, etcétera, ¿no? Y cuándo lo estudiaron. Otra de las cosas que tienen que poner en su currículum es su experiencia laboral. Muchas de las veces la recomendación es que sea en cronología inversa, o sea, de mi último trabajo que tuve hasta hacia abajo, hacia el primero, ¿no? Cuando era más joven, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así vemos cuál es como también nuestro crecimiento. Si lo ponemos en una cronología natural, evidentemente van a empezar a lo mejor con el empleo de McDonald's, ¿no? Y realmente tú ya eres director de una empresa, posiblemente, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas. En la experiencia laboral, únicamente yo les recomiendo que pongan más que nada la experiencia laboral centrada específicamente en el puesto en el que están buscando, ¿no? Que si cuando tenías 16 años trabajaste con Telas Martín y estuviste de ayudante general, pero hoy en día representas una gerencia, pues, o sea, representas una gerencia en algún otro lugar,
pues ya tampoco, y con otra formación académica, ya tampoco vale mucho la pena. Hay veces que nos encontramos con personas que ponen toda su experiencia laboral, y son cosas que a lo mejor se pueden mencionar en la entrevista, ¿no? O sea, ¿qué edad empezaste a laborar? Pues mira, yo empecé a trabajar aquí, en tal lugar a los 16 años y me formó con tantas cosas, pero realmente lo que estamos buscando los reclutadores, las personas que nos dedicamos a la parte de recursos humanos, es ver cuál es el conocimiento que tienes haciendo match con el puesto. Entonces, como les menciono, a veces no vale mucho la pena poner tanto, ¿no? Realmente céntrense en lo que hace una congruencia con el puesto al que se están postulando. Ahora, es bien importante poner tus competencias profesionales, tus soft skills y tus hard skills. De acuerdo al análisis que hiciste, ve más o menos en qué tipo de porcentaje tú lo cumples y ponlo dentro de tu currículum. Hay diferentes formas de ponerlo, más adelantito lo vamos a ver, hay tipos de gráficas diferentes para poner soft skills y hard skills. Entonces, pero es bien importante que las tengamos como muy definidas, ¿no? Otra cosa sumamente importante que resalta muchísimo son tus logros. ¿Qué es lo que has logrado en esos empleos? No, pues como lo que se menciona en el perfil de la persona de ventas, ¿no? Aumenté en el 400% las ventas de la empresa en un año, ¿no? O en 2 años. Reduje el 7% del gasto anual en insumos con una metodología, a lo mejor de las 5 S para la mejora continua, ¿no? Entonces, logros muy puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, de los KPIs que hayas cumplido dentro de las empresas, o si tenías a lo mejor en tu empleo anterior, tenías medición de OKRs y sabes perfectamente qué era lo que te medían, y si realmente lo lograbas o lo cumplías, esto ponlo, ¿no? Ahora también es bien importante que pongas tus redes sociales o que pongas links y que estas redes sociales las tengas muy alineadas con tu parte profesional, ¿no? Muchas veces nos ha tocado que pues, nos ponen las redes sociales y no viene ningún tipo de información, entonces no vale la pena, ¿no? O no está alimentada o no está actualizada. Entonces, realmente, si no tienes actualizadas tus redes sociales, no las pongas. La recomendación es actualiza tus redes sociales, ¿no? Sobre todo por ejemplo, tu LinkedIn. En cuestión de componentes de la experiencia laboral, es bien importante hacer aquí una pausa, ¿no? Aquí les mencioné formación académica, experiencia laboral, pero aquí hay muchas veces que nos ponen la experiencia laboral o muy pequeña o muy amplia y se hacen 5 o 6 cuartillas de currículum. Y realmente lo ideal para un currículum hoy en día es tener una cuartilla, a menos de que sí de verdad tengas muchísima experiencia laboral y que realmente consideres que es información de valor, pues añades 2, ¿no? Pero realmente la recomendación es una sola. Aquí lo que puedes, o sea, la estructura que puedes tener es el nombre del cargo, ¿no? Y ponerlo a lo mejor en negritas, el nombre de la empresa. Estos pueden ir uno arriba del otro, o uno antes o uno después. Aquí no hay tanto problema. Fecha de inicio y fecha de término de tu tiempo trabajando en ese lugar. Funciones, las funciones ponlas en bullets. Hay mucha gente que redacta. Yo lo que hacía era hacer daba los talleres y además platicaba con las personas y les daba retroalimentación. O, por ejemplo, que pongan, yo hacía las comprobaciones de gasto y además tenía comunicación con... Eso no funciona. En cuestión de redacción, no lo pongan. Pónganlo en bullets muy puntuales, ¿no? 2, 3, 4, 5 funciones, sus funciones más representativas, sus funciones más, pues sí, más destacadas o que hacían con más recurrencia o las que son más añadidas al puesto. Porque yo sé que en muchos casos se hacen 20 funciones, pero algunas de esas funciones se hacen en un 10%, en un 5%, solo se hicieron de una sola vez. Entonces pongan más bien la parte de sus funciones en bullets, específicamente a lo que se dedicaban, ¿no? Y evidentemente, como les mencionaba,
posteriormente pueden poner la parte de los logros, ¿no? O pueden tener un apartado de logros, ¿no? En otra como casilla, en otra área de su CV también los pueden poner. Como les mencioné, hay ciertas presentaciones de hard skills y de soft skills, ¿no? Entonces, una de ellas es en bolitas, ¿no? Aquí yo manejo Illustrator y lo manejo a lo mejor en un 80%, ¿no? Photoshop, Premiere. Aquí no viene tanto hard skills soft skills como los mencioné anteriormente, pero también obviamente pueden utilizar este tipo de gráficas para ello, ¿no? Ahora, pueden ser en puntitos, puede ser en barra, puede ser en barra en gráfica, puede ser en barra como de relleno, puede ser pues como en una cuestión como de conceptos, ¿no? que ustedes lo pongan de este lado, o en cuestiones gráficas, en cuestiones como tipo rebanada de pastel o en porcentajes. Hay diferentes formas de presentar tus soft skills o tus hard skills. Si hablas inglés, ten tu CV también en inglés y manda los dos juntos, ¿no? Aquí la recomendación muchas veces únicamente lo mandan en inglés y es porque a lo mejor están solicitando la vacante en inglés, pero el reclutador que va, o sea, el primer filtro de revisión de CVs a lo mejor no sabe inglés. Entonces yo les recomiendo que manden ambos currículums, ¿no? Porque sí, nos hemos topado con este tipo de situaciones, ¿no? Que hasta se pasan de largo. Ahora, hemos visto muchos currículums que siguen manteniendo